Ta shutlik kakale, ta shutlik ta veltaje, yuntajik pejanil, asaya koshtayo. Muska anis chatelo, muji palia kanelo, stupes kotot kusiku, shukle jawa kupine, mushai bez melono, kuyuli sikilayo, las pis oro shtayakval, chaknosh kapano yun chabal, oshi el yuno. Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto poder volver a saludarles y traerles este video en un formato ya distinto a la cual me han conocido emprender en los últimos meses, y para esta ocasión me acompaña mi estimadísimo Murbina. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Chiquinip? ¿Cómo estás? Pues un gusto de que estés el día de hoy para este video y platicar sobre esta canción que se llama Diego, y que nos compartas cuáles han sido tus percepciones, o sobre todo cuál fue el proceso creativo en la cual yo tuve el honor de poder acompañarte en la etapa de traducción y la pronunciación en tzotzil, ¿no? Y lo que me gustaría que nos compartieras el día de hoy sería sobre cómo te sentiste, ¿no?, durante el proceso de aprendizaje y de cantar una lengua en la que no dominas. Que no domino, claramente. Entonces acompáñanos para hablar y platicar sobre esta canción. Sigo teniendo esa emoción de esta canción desde que lo trabajamos y todo eso, comenzando de la traducción, ¿no? Pero lo que yo no recuerdo, no sé si me lo comenté, si ya lo habíamos platicado, es sobre cómo surge tu idea, ¿no? Recuerdo que me habías comentado que ya habían comenzado a traducirlo con un profesor de la Unicach y todo eso, pero me vas a decir, bueno, tiene tan mala memoria, y la verdad es que sí, porque ya no recuerdo cómo comenzó todo eso. Tú se lo propusiste a este profesor para la traducción, la primera traducción o intento de traducción de la canción. Pues la canción surgió evidentemente en español, que es la lengua que yo hablo. Yo ni siquiera hablo tzotzil, no todavía. No todavía, esperemos que pronto. Esperemos que pronto. Y después de terminar de escribir la canción y analizando el mensaje, me di cuenta de que era importante también disponer de una versión que fuese dirigida a un público más específico, porque, bueno, más adelante, si quieres, lo platicamos. La inspiración o la historia detrás surge en un contexto de un entorno marginado. Entonces, bueno, como chiapaneco, tú sabes bien que habemos existen muchas lenguas originarias. Sí, exacto. Entonces, me gusta también hablar inglés, pero creo que no tiene sentido, al menos en esta canción en particular, tener una canción que vaya dirigida a un público que esté hablando, que esté cantada en inglés y que esté dirigida hacia los pueblos originarios de Chiapas, ¿no? Exactamente. Entonces, yo llevé unos semestres, yo estudié en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, y llevé unos semestres de tzotzil. Fue una materia que nos pusieron como parte de la currícula, no fue como tal una... Por obligación, ¿no? Pero no por gusto. Exactamente, no. Y la verdad es que al principio yo dije, bueno, ¿por qué no? Porque llevamos como que los primeros semestres en lengua extranjera de inglés y después lengua originaria. Entonces para mí fue como ¿por qué no terminar el primer curso? No estuve muy de acuerdo con la decisión porque dije, ¿a mí en qué me va a servir, no? Muy ignorante, la verdad. Y le tomé mucho gusto y sentía que, bueno, te tocó, ¿no?, ver que yo era muy malo en la pronunciación, pero al menos tenía tenía la noción. Ya tenía noción. Porque, por ejemplo, me ha tocado ver a personas que quiero hacer esto en tzotzil, o quiero hablarlo así, o quiero decir esta frase, y para nada, ni idea, ¿no? Y dices, y por lo menos tú ya tenías la noción cuál era como los pronunciamientos básicos o palabras básicas en tzotzil, ¿no? Por ejemplo, y lo que yo siempre voy a recalcar, y eso como que para mí siempre fue el ejemplo de, ¿no? Por ejemplo, tu capacidad de memorización creo que fue bastante buena, en el sentido de que te decía algo y ya se te quedaba clavado, ¿no? Sí. Y eso creo que es difícil para muchas personas. Por ejemplo, en mi caso, a mí sí me cuesta muchísimo hacer eso cuando estoy aprendiendo una lengua. Pero bueno, fuera de esto de que, bueno, que todo comenzó por la universidad,
vamos, creo que podemos ir un poquito más allá atrás, ¿no? Por ejemplo, de la historia de la canción. Así, Bueno, ¿desde cuándo lo escribiste? ¿Cómo surge? ¿Una mañana, una noche, una tarde? una noche. Fíjate que, bueno, si tú escuchas la canción puedes notar evidentemente las referencias acerca de la historia o lo que conocemos de la historia de Frida Kahlo y Diego Rivera. Ujú. Esa es como que la inspiración principal y pues habla de una relación pues codependiente que vive ciertos tipos de violencia, no necesariamente la física, pero pues deslealtad, infidelidad, manipulación. Entonces, en esencia, eso es lo que, de eso trata la canción, pero el trasfondo o la idea que lo inspira realmente desde el inicio fue un suceso trágico que sucedió en mi familia. Perdimos a una integrante de la familia a causa del abuso doméstico. Y básicamente, sin ahondar mucho en el tema por temas de privacidad, habla acerca de su historia, ¿no? Entonces, esta canción va dirigida a Diego, en este caso, el agresor, ¿no? Creo que esta canción aporta hacia bueno, yo lo veo como una etapa de reflexión, ¿no? De una etapa de, bueno, esto es lo que pasa y cómo lo puedo expresar, porque a veces siempre se habla, bueno, es que las artes, por ejemplo, había ¿no? De que el arte es el espejo del alma, ¿no? No sé si lo has escuchado, esa frase, ¿no? Y creo que, aparte del alma, también creo que es de la conciencia, ¿no? Es de la reflexión, y creo que ese es donde uno puede expresarse libremente, aunque también no ¿cómo se dice? Desacredita que siga siendo un tema complejo. Sí, absolutamente, porque como tú lo mencionabas, fue bastante impactante. Déjate, ¿no? El hecho de que sea compositor o que me guste plasmar experiencias propias o ajenas, pero yo creo que, claro que no es la primera... la primera canción, ¿no? Aparte de la primera canción, la primera experiencia que escucho acerca del tema, ¿no? Sí. Pero el hecho de que sea tan cercana, o que yo pueda ser testigo de la historia, o sea, es muy impactante y, o sea, te hace sentir muy impotente, te hace sentir mucho coraje. Sí, no, porque no es lo mismo decir, vi tal persona que le Sí. pasó, no cambia decir, bueno, nos pasó en mi familia. Creo que ese es un tema bastante complicado. Ya, bueno, ya cambiando un poco de temática, por lo menos ya pero ya nos diste el contexto, ¿no? De cómo surge y la inspiración, pero aparte de eso, si yo te quiero hacer una pregunta un poco ya más, no sé si llamarlo más general, para ti, ¿qué es la música? ¿No? Para comenzar, porque ya te vimos cantar, ya estamos hablando de tu música así directamente, pero me gustaría escucharte, ¿no? ¿Cómo definirías tú? Porque aparte de ser cantautor y todo eso, eres fisioterapeuta, ¿no? Sí. Que eso es otra faceta que todavía lo hemos dejado un ladito por el momento, pero para comenzar me gustaría que nos regalaras tu definición, tus comentarios o tus percepciones, ¿no? ¿Cómo definirías la música? Híjole, no me esperaba esa pregunta, pero pues sí, ciertamente un tipo de arte, pero yo creo que es una forma de plasmar, como cualquier arte, un sentimiento y a través del oído poder recibir o poder reaccionar con un sentimiento, ¿no? Yo creo que es eso, o sea, la música es una forma de oír emociones y también sentir emociones, ¿no? Yo creo que lo he pensado, cualquier tipo de canción, independientemente del género o la letra, mientras te haga sentir algo, es una canción, ¿no? Y independientemente, ¿no? De si es algo positivo o es algo negativo, si te gusta o no te gusta, yo creo que es eso, emociones que se pueden escuchar y te pueden hacer sentir. Bueno, creo que esa de observación que decías, ¿no? Que sin fijarse si está bien o está mal, creo Sí. o qué es lo bueno o qué es lo malo, ¿no? Creo que eso es, no sé si llamarlo complejo de entender. Por ejemplo, a veces yo siempre he escuchado esto, no es que yo estoy inspirado, no, es que yo creo que la inspiración viene nada más en la felicidad, ¿no? Y cosa que nunca es cierto. Bueno, por lo menos desde mi experiencia como poeta, no te puedo decir que solo tengo inspiración cuando estoy feliz y sonriente, ¿no? Es como que también estas etapas de tristeza, de pérdida, de dolor, ¿no? Sí. En ese sentido sí creo que
me llama mucho la atención que comentabas eso, ¿no? Y a veces no, a veces como creadores o como artistas de una u otra forma, a veces no tenemos no estamos tan conscientes de esos temas. Es que solamente hablo de lo que me gusta hacer y no de lo que no me gusta, o no hablo de lo que no me, de lo que no me gusta, ¿no? Entonces creo que eso, en ese sentido es a veces un tema complejo, porque a veces, solamente me quedo con esto y lo demás, lo malo, lo dejo para atrás, ¿no? Bueno, bueno, como ya te decía, bueno, ya comentaba hace rato, porque como ya sí cuáles son tus actividades y todo eso, no sé si ibas a decir que eras fisioterapeuta, pero yo ya te quemé acá y ya dije entonces, en ese sentido, ¿cómo combinas estas dos oficios, estas dos disciplinas? No sé, creo que prácticamente contrarias, ¿no? O complementarias, no sé, no sé cómo lo definirías. No me ha resultado complementario hasta el momento. Tal vez en algún punto llegue a quererlo de esa manera, pero pues yo creo que ambas ramas que ejerzo me han hecho lo que te decía, o sea, hacer sentir, o sea, independientemente del cómo, me ha tocado, no sé, en la rehabilitación poder hacer sentir a una persona, sentirse motivada, sentirse abrumada tal vez, dependiendo de qué es lo que se esté tratando. Pero es eso, o sea, yo querer usarme, ya sea mi voz o mi pensar o mi hacer, mis acciones ante mi profesión, hacer sentir a alguien. No necesariamente mejor, pero pues es la idea, ¿no? Hacer sentir mejor a alguien. ¿Cómo comienza tu carrera como cantautor, compositor, cantante? ¿Cómo te defines? ¿Cómo te defines y desde cuándo? ¿Y desde cuándo? Así. Vienes muy intenso con tus preguntas. Pues sí, yo creo que cantautor, porque pues no considero que soy un excelente cantante o un excelente intérprete, pero sí me gusta poder cantar historias escritas por mí desde mi perspectiva de vida, como te decía, de experiencias que me han sucedido o que he visto en otras personas. Y yo creo que esa es la palabra que me gustaría, con la cual me gustaría ser identificado como un cantautor. ¿Y cuándo inicia? Pues te voy a decir que desde que estaba muy pequeño yo no sabía a qué me iba a dedicar, obviamente, pero sí siempre me llamó la atención como el espectáculo, el entretenimiento, el show. No sé, yo quise ser de todo, quise ser artista visual, me gustaba mucho dibujar y quería dedicarme pues a la pintura o al dibujo. Luego, no sé, como muy pequeño me atrapó mucho el género pop. Y, o sea, yo podía, no sé, me emocionaba mucho poder disfrutar de algún artista o algún grupo de artistas ejecutando el género, ¿no? En el medio pop, que, ¿sabes? No solamente a veces es la canción, sino también como el videoclip o todo el contenido audiovisual que acompaña un proyecto. Entonces siempre me llamó la atención. Yo ni siquiera cantaba, pero yo quería ser cantante, yo quería dar un espectáculo, ¿no? Y de hecho hay videos de cuando yo era pequeño. ¿A cuántos años tenía que dices que agarraste el micrófono? A los 3 años. ¿3? Pero no cantaba bien, te lo aseguro. Y yo creo que no canté, bueno, no considero que cante muy bien, pero creo que cuando empecé a cantar mejor fue cuando cambié de voz, como a los 12, 13 años. Hasta ese momento tal vez no estaba afinado, pero ya tenía noción más de noción, ¿no? Por lo menos, sí. Que es cantar. Ajá, y siempre quise escribir y siempre tenía como borradores mentales de algunas canciones, pero nunca las terminé porque no creía que fuese un proyecto que iba a realizar en algún punto. Fue, no sé, hasta que cumplí 18 años, ahora tengo 24, que escribí como que una canción de inicio a fin y pude yo compartir. O sea, para mí fue muy, muy, ¿cómo te digo? Retador poder escribir algo y también estar expuesto a la opinión de alguien que la escuche, ¿no? Porque no sabes hasta qué punto tú eres verdaderamente bueno en lo que estás haciendo y también depende de quién te diga, ¿no? No sé, tus amigos te van a decir, oye, cantas muy bien, escribes muy bien, pero bueno, ¿realmente cantas muy bien o solo son tus amigos, sabes? Creo que a todos nos pasa. Muy buena observación, ¿no? Por ejemplo, es lo mismo que me pasa a mí, lo mismo con mis videos, ¿no?
Por eso a mí nunca les digo a mis amigos, nunca les voy a pedir su opinión, ¿no? Solamente si hay algún detalle técnico que ustedes vean, pueden decírmelo, pero nunca me vayan a decir que está muy bonito y todo, porque creo que a veces tus amigos mienten mucho, ¿no? Sí, sí pasa. Entonces sí creo que en pasa. ese sentido te da mucho la razón, ¿no? Y por eso les quiero muchísimo y todo y los admiro, pero prefiero las opiniones de personas desconocidas que las de ustedes, ¿no? Pero en el sentido de que son comentarios más objetivos, ¿no? Comentarios que no tienen miedo a que te los digan porque ni siquiera te conocen. Sí. Y eso a mí me ha pasado y creo que también, creo que son comentarios, información que te enriquece como persona, Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y la pregunta que se me había ido hace rato es precisamente que hablaba sobre, bueno, cuando yo canto o cuando produzco música, pues me hace sentir comprendido, ¿no? Ujú. Pero en esa comprensión, es decir, en este proceso de todo lo que lleva, en la música se puede decir que es un medio de comunicación o simplemente un medio de expresión. Porque si hablamos de un medio de comunicación, o como medio de comunicación sería como que, bueno, lanzo la canción y hay respuestas, ¿no? Y solamente un medio de expresión, solamente expongo, digo y no hay retroalimentación, ¿no? Hay nomás los que lo escucharon, ya sea que les gustó o no les gustó. ¿O tú cómo calificarías en ese sentido? Pues bueno, yo creo que siempre para que la música exista tiene que haber quien te escuche, ¿no? Ujú. Y independientemente si nadie o no tienes el público suficiente como para poder recibir una crítica de vuelta, o bien no estás dispuesto a escuchar, porque también pasa, puedes tú, no sé, cualquier tipo de arte o no sé, no sé, subir una pintura o publicar algún escrito y estar tú como cerrado a lo que puedan llegar a opinar, también a veces pasa, ¿no? Pero yo creo que la música es muy diferente, o sea, en la música tú, al menos bueno, en el tipo de música que yo hago, tú tienes que hablar, tú tienes que decir, tú tienes que manifestar algo, ¿no? Y, o sea, yo siento también que a partir de que tú haces algo público, ya, o sea, puede ser interpretado de diferentes maneras. Tal vez te puedo decir, esta canción trata sobre la historia de un familiar, pero tal vez esa persona ni siquiera está enfocado porque pues ya no es mía. O sea, a partir de que tú publicas algo, Y es público. ya es de las personas y ya tienen, te digo, entonces ahí es donde comienza, y sí me ha pasado, ¿no? Que a veces me hacen saber sobre la experiencia de cómo los hizo sentir mi música o mi canción particularmente, ¿no? Entonces yo creo que en este caso sí es un modo de comunicación porque yo también he aprendido a través de cómo puedo yo influir en el estado emocional o en algún punto de la vida de alguien que puede que yo ni siquiera conozca, ¿no? Pero bueno, ya hablando, ya para ir cerrando o ya precierre de esta pequeña conversación sobre el hecho ya de la canción, ¿no? ¿Tú cómo calificas a la lengua tzotzil? ¿Qué es lo que se te dificulta al momento de cantar en tzotzil? ¿O qué es lo que se te dificultaba al momento de cantar en tzotzil? Bueno, pues es que evidentemente es muy diferente a la lengua que yo hablo, pero a su vez tiene algunas similitudes. Pero yo creo que las glotales, yo nunca había Las estado glotac, familiarizado ¿no? con... El hacer el ca- no. ¿no? Bueno, yo quisiera, la verdad, hacer un comentario acerca Ajá. de nuestra colaboración porque lo que más me gusta, bueno, sabes, por lo que dijiste que yo, cuando tuve esta idea de querer abordar el tema desde una lengua diferente, porque tal vez es un poquito, tal vez no más necesario, pero también necesario de escucharse o que llegue a los oídos correctos. Ya estando incursionado en la lengua y bueno, le pedí a un profesor, yo estudié en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y mi profesor Tzotzil fue bastante accesible con la ¿Traducción? traducción y hubo un boceto, la verdad ya no lo tengo, pero hubo algo inicial, ¿no? Y por motivos yo creo que de haber terminado ya mis estudios, ya no pudimos como concluir el proyecto y bueno, apareció Andrés Tachiniquip.
ahí aparecí yo, ¿no? Y apareciste y, o sea, creo que es lo que más disfruto de esto es de que no solamente fue como un trabajo de traducir una canción y ahí ya. te ves, ¿no? O sea, tú realmente, o sea, bueno, al menos creo que es muy importante que si tú colaboras con alguien también compartas, tal vez no del todo, pero que estés familiarizado con la filosofía, con la narrativa de alguien, ¿no? Y tú has sido una persona que no solamente promueve la cultura, eh, sino que también tienes una postura política ante ciertas, bueno, al menos porque te conozco, o sea, y lo hablan tus trabajos, ¿no? Entonces yo creo que es bastante enriquecedor poder llegar a un punto de colaboración en el que estás en sintonía y tú también te involucras más, porque pues yo considero que de haber hablado de otra cosa tal vez, no sé, puede ser que tú no hubieras estado de acuerdo y es válido decir, ¿sabes qué? Yo no quiero participar en una canción que habla sobre violencia, pero con el motivo de ofender a alguien, ¿verdad? Sí, claro. Fíjate que ahorita tengo una anécdota, no sé si llamarla anécdota, pero aparte de esta canción, porque ya viste que cuando estábamos en el proceso de traducción y de esa etapa de guiarte en la pronunciación, llegaron una o dos propuestas de traducción de la canción y les digo, va, me parece bien, ¿no? Porque no sé si te recordarás, pero cuando nos conocimos, te dije, yo siempre he querido hacer algo en música, ya sea traductor o lo que sea, pero quiero hacer algo, Sí. ¿no? Y tú me dijiste, si quieres, pues lo podemos hacer. Y yo dije, va, ¿no? Y yo estaba emocionado y sigo estando emocionado después de que ya se grabó la canción, pero después me llegó unas propuestas, pero y yo como con mi faceta de poeta les digo, ¿sabes qué? Esta canción no me gusta porque solamente te estás quejando como artista y no me aportas nada. Sí, sí, sí. Al menos de que si quieres, yo puedo intervenir en el proceso. Si quieres, eso sí, yo estoy dispuesto a involucrarme en el proceso porque si yo quieres que colabore contigo, yo quieres que traduzca la canción y todo eso, para que yo pueda decir sí a esta canción, me gusta la idea, pero no me gusta cómo está abordado, ¿no? Y me dicen no. Entonces creo que también y creo que eso no pasó cuando cuando me pasaste la canción, ¿no? Pues ya ves que hice una traducción y todo eso y después dijiste, si quieres puedes cambiarlo, puedes adecuarlo por los aspectos culturales, Sí, por sí, el tema de claro. la traducción y eso a mí me dice, bueno, está bien, entonces yo puedo intervenir y dar ideas y cómo puedo como que aportar también y sentirme parte de, ¿no? Porque que a veces como traductor dices, bueno, traduces y a ver cómo te acomodas y ya, ¿no? Y Sí. creo que a veces también, sí, está bien, entiendo en esa parte, ¿no? Pero hay partes cuando ya te inviten a colaborar, porque no es lo mismo ya colaborar como tal. Colaborar creo que significa hacerlo mutuamente, ¿no? Sí. Cosa que esa persona que te digo, pues sí me dice, no, es que solamente quiero que me lo traduzcas y ya, ¿no? Y yo así, bueno, entonces no. Sí, es que creo que todo fluye de forma distinta, porque tú no solamente eres traductor, o sea, eres artista, o sea, también eres un creador. Entonces, para mí es muy importante que un Estemos tema en el así, mismo lenguaje, ¿no? sí, claro, o sea, sobre todo ante un tema tan, podría decirse polémico, o tan resonado desde hace ya tiempo, pero también estar, como tú dices, como en sintonía con una persona que comparte algunas de los ideales, ¿no? Entonces, Sí. pues creo que, bueno, al menos yo me siento muy, muy satisfecho porque pues no solamente buscaba un traductor, o sea, a fin de cuentas, como yo no domino la lengua, o sea, tú eres coescritor, ¿no? O sea, tú Ajá. desde tu perspectiva, desde también el contexto, tú puedes aportar a la canción, ¿no? Sí, en ese sentido, pues, fíjate que para mí fue muy enriquecedor porque, como te comentaba, no fue la primera y todavía sigue siendo la única canción que he traducido. Bueno, he Qué traducido a honor. otras después, bueno, antes creo, pero algunas de hip hop y es pero nomás traduje así, de que traduce esto y ya, ¿no? Sí. Y fue para un trabajo de documental, pero no fue, pero traducir no del español al tzotzil, sino al revés, ¿no? Ok. Del tzotzil al español, ¿no? Ok, Entonces... ok. Pero fue otro tema, pero sigue siendo el primero de que traduje del español al tzotzil y ahorita sigue siendo como que muy el guau, ¿no? Sí lo pude hacer y el compañero sí lo pudo cantar porque fíjate que
A mí, sí, mi emoción al inicio era verte que ya hayas memorizado toda la canción y verte cantarlo completamente, ¿no? Sí. Y eso es como que mi emoción desde que me dije, ya quiero terminarlo para ver y enseñarle la pronunciación y a ver cómo lo canta, resulta? cómo suena, porque siempre ha sido, porque a veces es que no me gusta, por ejemplo, no sé si se ha dado cuenta, pero en lenguas originarias el género musical que domina es hip hop o es el rock, principalmente el rock, ¿no? Yo digo, sí, está bien, pero yo quiero oír otro tipo de música porque aparte yo no soy fanático del rock, ¿no? Ajá. Sí te lo tolero y todo, pero no, no es para que yo la ande escuchando ahí en mi casa, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces en ese sentido digo, sí está bien, ¿no? Cada quien sus gustos, ¿no? Pero ahí dijo, ¿por qué no hay, no sé, pop o algo? Porque no, para variar, ¿no? Porque todos los jóvenes se están inclinando al rock Sí. y al rock, ¿no? O al hip hop, ¿no? Que es lo que he visto también que Sí. está tomando mucha relevancia. Está bien, ¿no? Sí, Cada vez claro, por otros supuesto. pues, siguen siendo artistas, siguen siendo músicos al final de cuentas, pero yo digo, yo quiero ver otro tipo de música, yo quiero oír otro tipo de Banda. música, menos banda, ahí también te fallo, entonces dije, yo quiero escuchar un tipo de música y eso es como que era mi emoción y sigo siendo tan emocionado por ese hecho de creo de que Gracias. ahorita ya escuché la canción, ¿no? Bueno, pues ya, creo que ya estuvo bastante enriquecedora esta charla, esta plática. Pues te agradezco bastante por el tiempo Gracias a ti. y sobre todo el espacio, porque a veces invitar a personas, porque a mí me ha tocado como creador de contenidos que a veces uno te dicen, sí, tal día y nunca llega ese día y la verdad te agradezco mucho por el espacio, por la apertura ti, también, gracias. y sobre todo agradecerte porque cantes en Tzotzil, porque a pesar de que no sea una lengua que hables, pues te atreviste a hablarlo y creo que, aunque me comentabas al inicio, no sé, me tengo miedo, ¿no? Pero creo que bueno, Sí. pero en mi casa siempre me han dicho que para hacer las cosas bien siempre hay que tener miedo. Entonces, en ese sentido, creo que no hay problema. Muchas gracias a ti por la oportunidad, pues por el espacio que me das para poder explicar un poco acerca de la canción, pero también por haber colaborado en el proyecto de la forma en la que lo hiciste. Creo que es muy valioso. Bueno, pues muchísimas gracias y gracias a todos los compañeros, compañeras, compañeros, dijeran por ahí, que hayan visto, que hayan pues escuchado este pequeño, no sé si pequeño video, pero tal vez medio prolongado, pero les agradezco para aquellos que pues hayan tenido el tiempo y el espacio de poder ver, de poder darse la oportunidad de conocer un poco de la historia de la canción que es Diego, que canta Murvina. Entonces les agradezco bastante y esperemos ya poder pronto subir un nuevo video.